Buenas tardes, bienvenidos a este webinario que organizamos conjuntamente Iberglobal y el Club de Exportadores, que como sabéis, desde que empezó la pandemia hemos venido organizando hace ya en el año 2000 este tipo de webinarios sobre temas relacionados con internacionalización. Hoy vamos a hablar sobre los efectos de la internacionalización, efectos sobre la internacionalización empresarial de la nueva geoestrategia mundial, que es un tema que ha despertado bastante interés porque se han inscrito 129 personas, ¿no?, a este webinario. Y contamos con Tomás González, que es socio director del Departamento de Expansión de IDOM. Tomás, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Ricardo Santamaría, que es director de Riesgo País y Gestión de Deuda de CESCE. Ricardo, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias a vosotros. Y Enrique Fanjul, socio director de Iberglobal. También, Enrique, muchas gracias. Y bueno, además de ser coorganizador, ¿no?, conjuntamente con el Club de Exportadores, ¿no? Encantado de estar aquí. El formato que vamos a tener, como ya habíamos anunciado, es una mesa redonda con estos tres ponentes, autoridades en todos estos temas, y luego abriremos un coloquio para quien quiera intervenir o quiera preguntar alguna cosa, pues darle oportunidad, ¿no?, para que lo haga, ¿no? Y la idea es terminar a las 6 en punto de la tarde. Si vemos que hay todavía muchas preguntas, pues igual lo prorrogamos unos minutillos, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar por la primera pregunta, en fin, lo básico, ¿no? Y es si se ha convertido la geoestrategia, la geopolítica, en un nuevo condicionante clave para la actividad internacional de las empresas, ¿no? Y esto, una empresa como CESCE, ¿no?, que estáis en contacto con muchos exportadores que además aseguran riesgos en países a veces complicados, supongo que tendréis una visión un poquito amplia sobre el tema. ¿Qué os están contando vuestros clientes? ¿Qué está pasando con estos temas? ¿Se ha convertido en un condicionante clave la geopolítica? Muchas gracias, Antonio. Vamos a ver, yo diría que siempre lo ha sido. Siempre ha sido un condicionante clave. Y de hecho en CESCE hemos sido absolutamente conscientes porque nos hemos encargado siempre de evaluar esos riesgos políticos y tratar de dar solución a los mismos mediante los distintos instrumentos de cobertura. Lo que sí es absolutamente cierto es que lo que ha cambiado es, yo creo que dos variables fundamentales. En primer lugar, los problemas se han multiplicado. Es decir, esos riesgos geopolíticos ahora son muchos más y están mucho más cerca, ¿vale? Con lo cual, eso es una primera variable que evidentemente hace que esos riesgos geopolíticos cobren protagonismo. Pero en segundo lugar, lo que ha cambiado es la sensibilidad, la percepción, esa cercanía de este conflicto bélico ucraniano y esa creciente rivalidad entre China y Estados Unidos a la que estamos asistiendo durante los últimos años, lo que ha incrementado es la sensibilidad de las empresas. Y de hecho la guerra de Ucrania lo que ha hecho es poner de manifiesto claramente que esa sensibilidad está justificada. Entonces, esto es el cambio sustancial. No es que no fueran relevantes antes, sino que ahora son mucho más relevantes como consecuencia de que han incrementado estos riesgos y esta disrupción y estos problemas geopolíticos, y que además ha incrementado la sensibilidad de las empresas frente a este tipo de circunstancias. Con motivo de la guerra de Ucrania, muchas de las empresas han visto pues, afectadas sus posiciones estratégicas en este mercado, algunas posiciones de inversión, y lógicamente se replantean toda su estrategia internacional en la medida en que esto mismo pueda ocurrir con otros mercados y con otros países, ¿no? Y yo creo que esto es un elemento fundamental. Y esto es en gran medida el resultado de la crisis de la globalización incondicional tal y como la habíamos vivido hasta este momento, ¿no?
y el hecho de que a partir de ahora otras variables pasan a tener mucho más protagonismo en la toma de decisiones de las empresas, variables que no son estrictamente la eficiencia económica o los costes o los criterios económicos en la toma de decisiones, sino estos criterios de más políticos y políticos en una triple dimensión. Desde el punto de vista de la seguridad, sin duda alguna, desde el punto de vista de la sostenibilidad, que también es absolutamente relevante, y desde el punto de vista de la estabilidad política de nuestros países, ¿no? En un mundo cada vez más polar y donde la estabilidad política, bueno, pues está cada vez más en entredicho, ¿no? Y esas tres dimensiones justifican en gran medida la decisión de las empresas y las estrategias de política comercial de los gobiernos. Y no me extiendo más porque hay más preguntas y hay más ponentes, así que hasta aquí lo dejo. Gracias, Ricardo. Hemos leído todos estos días sobre el Congreso, ¿no?, del Partido Comunista Chino, y cómo el secretario general ha vuelto a ser elegido. Y eso, pues bueno, China está en el centro de la polémica, ¿no?, sobre geoestrategia, globalización, geopolítica, rivalidad Estados Unidos-China. ¿Qué consecuencias o qué podemos aprender, qué podemos esperar de esta continuidad política en China, de este reforzamiento del líder chino, que vamos, es su tercer mandato y al parecer rompiendo los estándares, ¿no?, la norma, ¿no? Enrique, conoces bastante bien China, tanto porque has estado viviendo allí como consejero comercial, como por luego pues, temas que has leído, investigado y escrito, ¿no? ¿Qué análisis se puede hacer? ¿Cómo va a afectar el tema de China? Yo diría que el Congreso no ha supuesto novedades importantes, pero sí ha supuesto reconfirmar, revalidar la tendencia que China venía siguiendo con Xi Jinping. Yo creo que con Xi Jinping se puede decir que se ha abierto una nueva etapa en la evolución de la República Popular China, una nueva etapa caracterizada en política interna pues, por una involución muy clara, por un reforzamiento del autoritarismo. Ahí están los temas de Hong Kong, de supresión de libertades en Hong Kong, etcétera, ¿no? Y en política exterior por una política más asertiva y más agresiva, ¿no? Yo diría también, por no extenderme mucho, que bueno, lo que hemos asistido en estos últimos años y que ha quedado, como digo, reconfirmado y revalidado con la reelección de Xi Jinping para un tercer mandato, rompiendo una tradición que existía en la era de la reforma, ¿no?, de 2 mandatos en los máximos cargos del partido y del Estado, ¿no?, reforzando, por tanto, el carácter autocrático, personalista del poder, lo cual eso siempre presenta riesgos. Todos los regímenes donde el poder está concentrado muy fuertemente desde un punto de vista personal, pues yo creo que la experiencia histórica nos demuestra que son regímenes más propensos a tomar medidas, a medidas arriesgadas, ¿no? El caso de la invasión de Ucrania por Putin es el ejemplo más reciente que tenemos al respecto, ¿no? Yo diría, resumiendo, que claramente en el mundo hoy se han configurado 2 grandes bloques, ¿no? Y yo creo que sería este como el gran condicionante geopolítico que habría que tener en cuenta en el marco internacional, ¿no? Hay un bloque democrático occidental, que podríamos decir, en el que está integrado fundamentalmente por Estados Unidos y por la Unión Europea, y algunos aliados de otras zonas, como puede ser Australia, Japón, Corea del Sur, etcétera. Hay un bloque autoritario que está liderado por China y al cual pertenece también Rusia, pero Rusia como una especie de junior partner, ¿no? Es decir, con mucha menos importancia en todos los órdenes económico, militar, etcétera, que China, ¿no? Y bueno, y no podemos olvidar también que hay otro bloque de países en vías en desarrollo. Se ha popularizado en los últimos tiempos la denominación de sur global para referirse a estos países,
que bueno, que en resumidas cuentas pues lo que hacen es un poco buscar en cada momento cuál es la posición, cuál es la actitud que más favorable les puede resultar. Pero yo creo que estos bloques, es decir, sobre todo esta rivalidad entre China por un lado y Estados Unidos por otro lado, con sus aliados detrás, es, pienso yo, el gran condicionante geopolítico cara al futuro en la escena internacional y el gran condicionante que deben tener en cuenta las empresas. Y no me extiendo más ahora, luego podemos volver sobre este tema y ver un poco qué implicaciones más concretas pueden tener para las empresas, digamos, estos cambios geopolíticos, ¿no? Gracias, Enrique. Vamos a aterrizar un poquito más los temas en cosas mucho más prácticas, porque al final, es decir, a las empresas lo que nos interesa y lo que estamos pensando no es tanto en cuestiones de geopolítica, sino eso cómo nos afecta a nosotros. Es decir, qué pasa con nuestras cadenas de suministro, qué obstáculos estamos teniendo, es fácil o es posible cambiarlas, qué calendarios se pueden manejar. Tomás, ¿qué pensáis de esto? ¿Cómo, desde el punto de vista de operaciones, ¿no? Del día a día, cómo está afectando y cómo va a afectar? Hombre, en todo caso, yo firmo lo que han dicho tanto Ricardo como Enrique. Realmente íbamos en un tema de acuerdos, las múltiples siglas de acuerdos que había, dirigido hacia la libertad de comercio, libertad de inversiones, y parece ser que todo esto que está ocurriendo, esta incertidumbre, está llevándonos ha truncado esa dirección y precisamente se vuelve en el sentido contrario. Lo que decía además Enrique, de los dos bloques, yo creo que es así. Realmente se está jugando un partido muy importante a nivel geoestratégico. Ahora aterrizo una pregunta. Se está jugando un partido muy importante. Algunos de los que estáis aquí asististeis a un seminario con Josep Piqué hace no mucho, en el cual él decía que el partido se estaba jugando en ASEAN, era antes de la guerra de Ucrania. Lo que está claro es que empieza a haber muchos movimientos y probablemente no todos son acordes a nuestros valores. Has mencionado el tema de las siglas. Hay otro grupo que eran los BRICS. Bueno, en los BRICS no olvidemos que están Rusia, China e India. Algunos de ellos se han puesto de perfil, por cierto, en el tema de Ucrania, y ahora se habla de que puede sumarse Arabia Saudí. Bueno, dicho esto, contesto tu pregunta, quería recalcar un poco esos temas. Efectivamente, esto nos va a afectar en muchas cosas. Para empezar, en que como se ha ido hacia un sentido contrario al que íbamos, empezamos a hablar de sanciones que nos afectan, empezamos a hablar de que por seguridad física algunas de nuestras empresas que están instaladas fuera tienen que salir o acaban saliendo precisamente por el régimen sancionador. Esto puede convertirse en alguna oportunidad para otros, pero en general nos va a generar muchos problemas a corto plazo. El bloque donde está Europa habla mucho de derechos humanos, habla en sus acuerdos con países terceros, habla de acuerdos de última generación en los cuales no solamente se habla de comercio, sino que se habla de esos derechos humanos en los cuales la economía del mundo no quiere saber o no puede saber todavía, y eso nos genera una problemática, comentábamos antes, de compliance, problemática. Todos estamos convencidos de los temas de compliance, todos estamos convencidos, o creo que la inmensa mayoría de los europeos, del tema de derechos humanos, pero esto realmente nos genera otro problema, que es que competimos no solo con empresas europeas, competimos con empresas de otros sitios. Es decir, las cadenas de suministro a las que hacías referencia se han roto en muchos casos. Lo estamos viendo continuamente y además vamos hacia dependencias con, si me permitís, con los del otro lado. Dependemos en muchos casos de países que no están acorde a nuestros valores, que nos va a generar, pues por temas de sanciones, con algunos países, Europa no se atreve a sancionar, probablemente por el impacto que puede tener, pero
Vamos, yo no sé si he respondido muy bien a tu pregunta, pero lo que sí es cierto es que nos vamos a encontrar continuamente y cada vez más, al menos en un corto o medio plazo, problemas logísticos, problemas de cadena de suministro, problemas de cumplimiento y bueno, que tendremos que ir resolviendo de la mejor manera posible. Pero desde luego todo nos va a afectar a la cuenta de resultados, yo diría que sin lugar a dudas. Yo añadiría, Antonio, no, sí. añadiría, Adelante, Tomás, que bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que la implicación de lo que estás diciendo es que las empresas tienen que, primero, que pensar ya con una perspectiva más a medio y largo plazo, ¿no? Teniendo en cuenta todos estos condicionantes geopolíticos que estamos mencionando, ¿no? Y yo creo que tanto a nivel de empresa como a nivel, yo creo una de las implicaciones, ¿no? Hay varias en las que probablemente tendremos ocasión de volver a lo largo del webinario, ¿no? Una de las implicaciones es que yo creo que las empresas tienen que desarrollar sus sistemas de inteligencia, ¿no? Para analizar, tienen que, en primer lugar, analizar sus mapas de dependencia. Y yo diría que esto se aplica no solamente a las empresas, sino también a los países, es decir, a las empresas a nivel microeconómico, por así decirlo, pero a los países también a nivel macroeconómico. Hay un dato muy significativo que a lo mejor no mucha gente conoce, que es que China se ha convertido en este año, hasta el mes de agosto, para el cual disponemos de estadísticas, es el primer origen de importaciones de España. Es decir, ha superado a Alemania. Ha superado a Alemania, pero por bastante, por un 15 o un 20% más. Es decir, bueno, esto a nivel, yo diría que a nivel nacional, es decir, plantean la cuestión, yo me pregunto, ¿está la administración española, está el gobierno? Ricardo, tú que estás en CESTE, ¿se está analizando un poco este mapa de dependencia que tenemos de China? ¿Qué riesgos puede presentar, ¿no? Ahí hay que analizar, yo creo que dos cosas. Uno, en primer lugar, qué segmentos de las cadenas de suministro tienen una importancia, digamos, estratégica, muy vital, etcétera. Y en segundo lugar, bueno, ¿a qué riesgos nos podemos enfrentar? Está ahí el tema que tú, Tomás, seguramente puedes opinar con mucho mejor criterio porque muchos de nosotros, el tema de China, Taiwán, del riesgo de la invasión de Taiwán, etcétera, ¿no? Pero, en resumidas cuentas, que las empresas, es decir, lo que nos ha demostrado la guerra de Ucrania es que lo que parecía impensable ha ocurrido y las empresas tienen que tomar conciencia de la necesidad de pensar con una perspectiva a medio o largo plazo y analizar sus mapas de dependencias, tanto para suministros como para ventas, ¿no? Para los países en los que están vendiendo. Y en este sentido, yo creo que en España, en lo que se refiere a sistemas de inteligencia, creo que tenemos una labor importante que realizar tanto a nivel de las empresas como a nivel de país. Sí. Ricardo, ¿quieres responder al tema que había planteado Enrique? Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo. Vamos a ver, siempre ha existido, lógicamente, en la definición de la política comercial una finalidad de estrategia, de posicionamiento, de búsqueda de cuota de mercado. Y como ya hemos dicho antes, en este momento en concreto del tiempo, las variables políticas pasan a un primer plano. La búsqueda de confiabilidad en los suministros y la búsqueda de similitud en los valores con nuestros socios comerciales cobra un protagonismo muy elevado, y esto nos obliga, en esta polaridad que hemos hablado entre China y Estados Unidos, a buscar un poco cuál es nuestra estrategia, nuestro camino, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente nada puede ser ni blanco ni negro, ni puede pasar de un día para otro del blanco al negro. Y en este momento lo cierto es que, por más que nos gustaría ser autosuficientes en todos los componentes estratégicos que son imprescindibles para nuestra cadena de suministros, y por más que nos gustaría, bueno, pues tener lógicamente nuestra posición o nuestra cuota de mercado depositada en aquellos países que son más confiables y que son más afines y que son, por lo tanto, más seguros, por más que nos gustaría eso, hoy por hoy la situación no es así. Y existen pues muchas dependencias, fundamentalmente de China, en materiales estratégicos y no tan estratégicos por ventajas de coste. Es decir, yo creo que aquí hay un tema de sectores clarísimamente
El análisis tiene que ser muy sectorial, depende en gran medida de la complejidad de los sectores, de las inversiones y de los plazos en cada uno de los sectores, y está claro que existe una variable que hay que incorporar en las matrices de decisión, tanto de la política comercial como de la estrategia de las empresas, pero también es verdad que hoy por hoy estamos un poco maniatados, ¿no? Y en este sentido, yo creo que precisamente la Unión Europea lo que debe de buscar es una posición ligeramente independiente de esta confrontación un poco visceral a la que podríamos derivar entre China y Estados Unidos, en el sentido de que, bueno, pues dependiendo de qué variables y qué momento y qué sectores pues puede interesar más o menos una desvinculación mayor o menor de cualquiera de estas potencias, ¿no? Y eso es una cosa que tiene que mirar la Unión Europea también, por más que sigamos dependiendo en la seguridad militar de la OTAN y que sigamos un poco en la esfera de los principios y de los valores que defiende la economía norteamericana, ¿no? Y en este sentido yo lo que aconsejaría es cierta prudencia, porque lo que no podemos pasar es de esa globalización incondicional de la que veníamos disfrutando hasta hace poco a una posición absolutamente contraria y sin que responda lógicamente a una lógica, ¿no? Y eso es una cosa que a mí me parece que en estos momentos es bastante importante. En todo caso, si me permites, Antonio, Sí. creo que el COVID ya nos dio un aviso sobre la dependencia. Lo vimos en muchos temas. La guerra de Ucrania nos ha dado otro aviso. Y con esos dos avisos, el dato que ha comentado, que lo manejamos todos, que ha comentado Enrique, con esos dos avisos, China supera por primera vez a Alemania como socio comercial. Hombre, mi tema es, o sea, lo que yo me pregunto es si verdad, lo importante, estando de acuerdo contigo, que las cosas no se cambian de la noche a la mañana, es a dónde vamos, porque los datos demuestran que vamos hacia algo que precisamente han dado ya dos avisos. No sé qué más necesitamos. Yo creo que hay una cierta, no sé si decirlo, ingenuidad europea. También es cierto que es muy difícil encontrar el mecanismo y cargar sobre las empresas decisiones que pueden provocar falta de competitividad. Es decir, si puedo comprar en China a 1 lo que en Alemania compro a 10, algún mecanismo habrá que establecer, porque si no sería cargar sobre las empresas todo lo que es la defensa de los valores, ¿no? Realmente me preocupa bastante esto, lo que ha pasado después de dos avisos, porque si no, en algún momento nos encontraremos con un gravísimo problema, como ya nos estamos encontrando en dos ocasiones muy importantes. Tomás, yo creo que no son dos, sino tres avisos, porque antes del COVID ya tuvimos el enfrentamiento comercial entre Estados Unidos y China, que también fue un aviso muy importante de decir, dice, bueno, ¿aquí qué va a pasar, no? Los americanos poniendo sanciones a productos chinos y eso pues nos preocupó a todos, es decir, ¿cómo va a acabar? ¿En qué va esta guerra comercial entre Estados Unidos y China, las dos mayores potencias económicas del mundo, ¿no? Habías mencionado en tu intervención anterior el tema de derechos humanos, ¿no? Que es un tema que va a estar cada vez más de actualidad, es decir, en qué medida, bueno, Alemania ya ha legislado en este sentido, en donde se obliga a las empresas a que se aseguren de que sus proveedores cumplen con derechos humanos, que cumplen con ciertos estándares medioambientales, que no hay explotación de la mano de obra, en fin, y esto va a ir a más. Se habla de que la Unión Europea va a legislar sobre este tema en breve, y obviamente en España tendremos que transponer las directivas comunitarias a nuestra legislación. ¿Qué tipo de problemas puede suponer esto? Antes habías mencionado temas a lo mejor de competencia desleal. Está claro que todos, como cuestión de principio, nos parece bien. Es decir, hay que respetar los derechos humanos, tenemos que luchar contra el cambio climático, tenemos que evitar la explotación, pero a corto plazo, ¿qué puede pasar con las empresas?
Bueno, pues ya está pasando en Alemania. Mira, de hecho, el tema de derechos humanos, de explotación, etcétera, era uno de los principales escollos que ha tenido la Unión Europea, y por eso se han, no voy a decir eternizado, pero han estado durante años los acuerdos con algunos países ASEAN, los acuerdos con precisamente por esa problemática, ¿no? Pero bueno, yendo a la parte práctica, sí que es cierto que este fin de semana hemos tenido una reunión de ingenierías europeas y nuestros socios alemanes, donde ya, como bien dices, se está llevando a cabo esta legislación y se está empezando a aplicar, pues empiezan a recibir de sus clientes lo que, bueno, pues unos documentos de muchas preguntas y de mucho trabajo para responderlo, pues porque los clientes tienen que demostrar ante sus gobiernos que, ante su gobierno, en este caso el gobierno alemán, que cumplen con la normativa de derechos humanos. Eso es un trabajo ímprobo. También es cierto que la buena noticia es que ellos creían que esto poco a poco se iba a ir unificando y de hecho algunas empresas ya se estaban adelantando y con un cuestionario hecho por ellos se lo estaban mandando, nos decían, a todos los clientes para demostrar que cumplían con eso. Bueno, eso cada día va a ser más normal, como nosotros ya hemos tenido y seguimos con los temas, las empresas españolas con los temas de compliance, cada vez que presenta uno una propuesta... Puede que sí, fíjate. ¿Tenéis cadena de Ilunion? ¿Tenéis conectada todas? Sí, si no os importa poner en silencio los micrófonos, por favor, para... Sí. Tomás, perdón por la interrupción. Sí. No hay ningún problema. Decía eso, que poco a poco se iba a ir el tema, pensaban que se iba a ir ya normalizando, iban a poder tener, en fin, las cosas más fáciles, pero esto ha venido no solo para quedarse, sino para incrementarse. Empezamos con los temas de compliance, que nos llevan nuestro tiempo, porque hay que hacerlo, nos llevan los temas de derechos humanos, entrarán dentro del mismo paquete, y poco a poco, o sea, todo tema, pues, o sea, nosotros hemos tenido todas las empresas españolas, pues que cuando presentamos unas propuestas, dependiendo hay clientes que nos piden certificados sobre estar, entre comillas, limpios, ¿no? Pues esto es lo que ha venido para quedarse y además va a ir a más. Lo que está pasando en Alemania nos llegará en poco tiempo. Y eso, bueno, pues estamos en Europa, es lo que queremos hacer, pero a veces de nuevo vuelvo a sacar la bandera de sí quiero hacerlo, pero hombre, que no le sea fácil competir conmigo al que no lo cumple. Sí. A propósito de lo que comentabas, yo he estado también este fin de semana en una reunión con las organizaciones equivalentes al Club de Exportadores. Y el presidente de la organización alemana comentaba, a propósito de esto, que en su empresa ya están empezando a recibir cuestionarios, en algunos casos de hasta 300 preguntas, de sus clientes para asegurarse de que cumplen con toda esta normativa y que el problema, en fin, se solucionará, pero que el problema hoy en día es que los cuestionarios que envían sus diferentes clientes son distintos, lo cual supone una carga burocrática de trabajo del compliance pues enorme, ¿no? Pero el punto clave yo creo que al final va a ser qué va a pasar con empresas de otros países que no cumplen y si eso puede ser una competencia desleal para nosotros. Entre otras cosas porque si a esas empresas se les ponen pues unos aranceles extraordinarios o unas tasas o algún mecanismo de política comercial para limitar sus exportaciones al mercado nacional, el país donde tenga sede esa empresa, lo que sí puede es quejarse a la Organización Mundial del Comercio y decir, oiga, me están poniendo aquí unas trabas ilegales, entre comillas, ¿no? Con lo cual tendrían derecho a represaliar y poner aranceles a nuestros productos. Es decir, puede ser una carrera hacia, como dirían los americanos, ¿no? To the bottom, ¿no? Es decir, para empeorar las posiciones de todos, ¿no? Bueno, Antonio, sí, perdón. Enrique, sí, adelante, Enrique. No, yo ahondando en lo que decía Tomás, yo diría que una implicación importante desde el punto de vista del comercio es que va a aumentar los costes del comercio internacional. Es
Es decir, va a aumentar los costes de la actividad internacional de las empresas. Si tú tienes que hacer auditorías en tus cadenas de suministro y en general en tu actividad internacional, eso supone un coste. Es decir, puedes además encontrarte con problemas políticos serios para poder cumplir con esos requisitos. Estoy pensando en China, que es el principal suministrador, como ya se ha dicho anteriormente. China no va a dar ningún tipo de facilidad para que se hagan auditorías o se hagan estudios acerca de si en Xinjiang se cumplen con los derechos humanos, etcétera, ¿no? Y este aumento de costes lo podemos unir a otras consecuencias que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Es decir, la búsqueda de una mayor resiliencia, de una mayor seguridad por la pandemia, por las disrupciones causadas por la guerra de Ucrania, pues eso va a suponer también mayores costes. Si hay que diversificar suministradores, que es una de las estrategias que están siguiendo muchas empresas, y luego podemos dar algún dato al respecto. Bueno, pues eso a las empresas les supone costes, tener que investigar, buscar nuevos suministradores, hacer viajes, participar en ferias, etcétera. Si hay que tener más existencias, más stocks, que es también uno de los mecanismos, una de las salidas a las que las empresas se ven forzosamente recurridas digamos, a actuar, eso también supone mayores costes, ¿no? Quiero decir con esto que nos estamos enfrentando a un panorama con diferentes vertientes y diferentes sectores, pero que van a suponer un aumento de los costes de la actividad internacional, y eso puede tener, lógicamente, un efecto negativo sobre los flujos de comercio. Antonio, perdona, porque estoy totalmente de acuerdo con Enrique. Yo creo que es que precisamente ese es el coste del acortamiento de las cadenas de suministro, de la llamada repatriación o desglobalización. Es decir, sustituir la variable coste por la variable confianza, por la variable sostenibilidad, por la variable regulatoria. Eso evidentemente tiene un coste. Primero porque vamos a acabar comprando posiblemente más caro en sitios donde se produce más caro, y en segundo lugar porque cubrir todas estas necesidades regulatorias tienen un coste. Y ese mayor coste, unido al coste de la necesaria descarbonización, es algo a lo que nos vamos a enfrentar en términos de disminución seguramente de los flujos y encarecimiento del precio de las materias, ¿no? Pero yo creo que es absolutamente imprescindible si queremos progresar en precisamente esta globalización inteligente, ¿no? Porque la globalización incondicional lo que nos ha traído fundamentalmente ha sido a que esa variable coste ha llevado a la desindustrialización de determinadas capas de los países industrializados y a una polarización en lo político que ahora mismo está padeciendo pues, muchos países de la Unión Europea y desde luego Estados Unidos, ¿no? Y que ha tenido fenómenos bueno, pues que han sido por todos conocidos, ¿no? Con lo que si lo que queremos es realmente hacer una... perdón, es que me estoy escuchando con eco. Perdón, si os importa silenciar los micrófonos para que... Vale, yo creo que ya está. Bueno, por lo tanto, si lo que queremos es avanzar en este proceso de búsqueda de valores éticos confiables, sostenibles, socialmente sostenibles también, la Unión Europea tiene una batalla en la OMC porque precisamente lo que tiene que garantizar es que no va a existir esa competencia desleal. Y ahí es donde va a existir, digamos que una batalla, y de hecho Xi Jinping lo ha manifestado recientemente en este último congreso cuando ha dicho que China se va a defender tanto del proteccionismo como de la intimidación. Yo creo que cuando hablaba de proteccionismo estaba hablando de la Unión Europea y cuando hablaba de intimidación estaba hablando clarísimamente de Estados Unidos, sin decirlo. Pero clarísimamente se ha referido a los dos términos y todos lo hemos puesto nombre a cada uno de los términos. Bueno, habíamos comentado al principio que la idea es también que los participantes que quieran hacer alguna pregunta que la puedan hacer, ¿no? Como somos muchos, yo sugiero que utilicéis el chat, ¿no? Y yo iré dando entrada a las personas, ¿no? Tomás, antes querías haber mencionado algo. No se te oye el micrófono. Sí, creo que lo ha descrito perfectamente Ricardo. Ahí está la batalla, porque efectivamente esto va a tener un coste, pero estamos convencidos. De hecho, el tema de la sostenibilidad, bueno, de hecho yo realmente estoy más preocupado por otros temas
hombre, empresarialmente estos son muy importantes, pero veía hace poco una viñeta en la que unas personas vestidas con harapos en una cueva decían algo así como hemos destruido el mundo, pero durante un tiempo aumentamos mucho el valor de la acción. Entonces, porque la sostenibilidad, el cambio climático, la biodiversidad está ahí, son otras amenazas que en el fondo también estamos hablando de lo mismo, en el sentido de que hay una parte del mundo que es absolutamente consciente, quizá porque puede serlo, y otra parte del mundo que o no quiere serlo o no puede serlo, pero también va a generar unos costes importantes. Y eso que decía Ricardo, estoy absolutamente de acuerdo. La batalla está en la OMC y Europa va a tener que fajarse de manera muy importante y tendrá que buscar los aliados donde tenga que buscarlos para buscar los bloques que estén de acuerdo con ellos. Pero bueno, eso desde luego está muy por encima del nivel empresarial en el que yo me muevo. Eso es un tema de estados, pero desde luego creo que hay que transmitir a nuestros gobiernos, con las cosas que a veces hacemos en el club y en otras instituciones, nuestra gran preocupación porque eso se lleve a cabo. Habíais mencionado al principio el tema de la inteligencia, ¿no? Es decir, la inteligencia en el sentido de, bueno, la búsqueda y análisis de información, tanto a nivel de empresas como a nivel de administración, ¿no? Esto se está haciendo, están las empresas llevando a cabo más acciones o más estudios o más análisis, generando más inteligencia para estar mejor, tener mejor analizados los riesgos y posicionarse mejor en sus negocios internacionales. Enrique, ¿querías tú comentar algo sobre esto? Sí, bueno, yo como he dicho anteriormente, creo que aquí hay una labor muy importante que realizar, ¿no? Es decir, que tanto a nivel de empresas como de administración, pienso que, digamos, existen insuficiencias importantes que cubrir, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, lo que se refiere a la administración, que genera mucha inteligencia, yo creo que hay muy buenas fuentes de inteligencia en la administración pública. CESCE es una excelente fuente de inteligencia, sus análisis, sus estudios, etcétera. Yo los sigo de manera regular y creo que son de una gran calidad. Hay otras fuentes de inteligencia, ICEX y las oficinas comerciales generan también mucha inteligencia, las embajadas generan inteligencia, el CNI estoy seguro que también genera inteligencia. Yo creo que a nivel de la administración lo que se requiere, en mi opinión, es una mayor coordinación, ¿no? Una mayor coordinación y también un poco el establecer unos mecanismos para poner, que permitan poner fácilmente esa inteligencia al servicio de las empresas, que puedan canalizar esa inteligencia, la parte de la inteligencia que se pueda canalizar, lógicamente, porque habrá algunas partes de inteligencia que tendrán un carácter reservado, etcétera, ¿no? Pero que se puedan, por así decirlo, establecer unos mecanismos para que las empresas se puedan beneficiar de todos esos flujos de inteligencia que genera la administración, ¿no? Y luego en las empresas, yo creo que las empresas, lo primero de todo, el primer punto es que tienen que tomar conciencia de lo que estamos hablando aquí ahora, de que estamos entrando en un mundo que se va a volver más complejo, un mundo multipolar, un mundo con enfrentamientos entre dos grandes bloques, que bueno, que las empresas tienen que pensar que esas grandes cuestiones internacionales tienen luego un impacto directo sobre su actividad cotidiana y sobre sus actuaciones, etcétera. Y las empresas tienen en este sentido, bueno, que diseñar los sistemas de inteligencia que necesiten. Aquí va a depender mucho el sector, como se ha mencionado anteriormente, el tamaño de la empresa, ¿no? Habrá empresas que podrán tener sus propios sistemas de inteligencia. Habrá otras empresas, pienso yo, pequeñas y medianas, que tendrán que recurrir a fuentes externas de inteligencia, a empresas de inteligencia que les den ese asesoramiento, esa información que necesita, que le permitan hacer esas labores de due diligence que tienen que hacer en un determinado momento para una operación, etc. Es muy difícil generalizar en este sentido qué tipo de sistemas de inteligencia van a necesitar las empresas. Va a depender mucho, como digo, del sector y del tamaño.
Germán Bejarano hace dos preguntas que se las transmito al panel para ver cuál de vosotros quiere responder. La primera hace referencia a la India, ¿no? El nuevo papel que está jugando la India, que para España pues siempre ha sido una asignatura pendiente, entre comillas. Es decir, a pesar del tamaño de la India, nuestras relaciones con ese país pues están bastante lejos del potencial, ¿no? El nuevo cambio geopolítico a nivel mundial puede facilitar que nuestras empresas tengan más acceso al mercado indio. ¿Qué pensáis sobre esto? Ricardo, por favor. Sí, bueno, yo creo que la India es precisamente un caso absolutamente relevante de la posibilidad que existe en este momento de encontrar una voz propia dentro de este partido a dos bandas que están jugando China y Estados Unidos. Hoy por hoy, India es la quinta potencia mundial y en muy breve plazo va a superar a Alemania y a Japón clarísimamente y se va a erigir en la tercera potencia mundial. Pero no solo eso, sino que además, como tiene un gap tecnológico mucho mayor, tiene una capacidad de crecimiento muchísimo mayor también, y además no tiene un yugo en la demografía como lo tiene en este momento China, que está disminuyendo la población y además se prevé que siga disminuyendo durante los próximos años y que esto limite el crecimiento. Con lo cual China se va a convertir en el nuevo testigo posiblemente, o va a retomar o va a coger el testigo de China en el crecimiento mundial. O sea, hasta ahora la mitad del crecimiento en el mundo venía justificado única y exclusivamente por la evolución de China y la otra mitad por el resto de los países. Bueno, pues es ahí donde India ahora mismo tiene un papel, va a crecer a tasas superiores al 6% durante los próximos años y con un peso en la economía mundial notable. Y al mismo tiempo lo hace teniendo una elevada relación comercial con China, pero tremendas diferencias políticas y al mismo tiempo un entente con Estados Unidos en lo político absolutamente destacable. Con lo cual, para mí, India se va a convertir en un actor fundamental en esta disrupción geopolítica, porque va a ser un claro ejemplo de la posibilidad de no, digamos que necesariamente vincularse a ninguna de las dos potencias hegemónicas. Lo ha sido Estados Unidos y lo empieza a ser China también, ¿no? Y que además, un país además donde España tiene pues, un reto fundamental, una escasa implantación y donde yo creo que hay que hacer una apuesta absolutamente decisiva. Entonces me consta que forma parte de las prioridades de la Secretaría de Estado de Comercio y desde luego forma parte de las prioridades de CESCE. Y me remito, de hecho, a una próxima jornada de riesgo país que vamos a organizar en torno a India, precisamente, y a su potencial. Tomás, vosotros, IDOM tiene operaciones en India, ¿no? Tenéis presencia local, ¿no? Sí, nosotros tenemos 200 personas en India. Hombre, India, desde el punto de vista de la geopolítica, al final, yo creo que tiene que dar un paso de definirse de verdad. Efectivamente, lo que ha dicho Ricardo lo firmo completamente. Las diferencias políticas son abrumadoras entre China e India, pero sí que es cierto, a veces me recuerda, no sé si era Mazarino el que le dijo a su asistente, bueno, vamos a descansar, que mañana celebraremos la victoria de los nuestros. Y le dijo el asistente, ¿quiénes son los nuestros, Sire? Dijo, bueno, mañana lo sabremos, ¿no? Eso es lo que a veces me parece un poco que pasa con India. Está jugando quizá ese papel de, bueno, estoy pero no estoy, pero lo que sí es cierto, y eso es absolutamente una realidad, es que es una potencia, lo que dice Ricardo es así, tiene un potencial de crecimiento, tiene todavía una pobreza importante, pero bueno, de hecho nuestras actividades allí es el talento de las personas, los ingenieros indios verdaderamente son magníficos. En fin, la verdad es que creo que es un país al que le debiéramos prestar bastante más atención. Decía Ricardo que es una de las prioridades de la Secretaría de Estado de Comercio. Yo creo que es verdad, enunciado, pero se podría hacer mucho más en esa relación. Yo veo poca presencia de instituciones indias en España y veo, y recíprocamente, creo que es una relación francamente mejorable y posible de mejorar.
Tenemos otra pregunta. Leo, totalmente de acuerdo con lo que decía Enrique Fanjul. Otros países europeos mantienen un diálogo fluido entre empresas y Estado. La parte práctica es lo que falla. ¿No considera el panel que hemos ido hacia atrás en este conocimiento? ¿Alguno de vosotros quiere...? Estamos hablando, entiendo, de temas de diálogo, de intercambio de experiencias y de conocimiento en temas de inteligencia. Entre empresas y administración. Es decir, sí. Entre empresas y administración. Bueno, yo ya he dicho antes, en mi opinión, ¿no?, que hace falta un poco, es decir, más coordinación en los temas de inteligencia en la administración y efectivamente unos canales de comunicación y unos mecanismos para poner esa inteligencia a disposición de las empresas, ¿no? Yo lo veo así. Si me permitís, hace unos años sí que hubo un intento, o al menos nos tocó a nosotros, por acercar esa inteligencia del gobierno, pero eso quedó en nada y es una pena. Realmente hoy en día, por supuesto, hay muchas informaciones macro, las habéis mencionado, que son de inteligencia. Al fin y al cabo, un sistema de inteligencia no es más que una aplicación que utilizamos para ayudar a tomar decisiones. Bueno, en su momento servía para decisiones muy empresariales, pero poco a poco, dentro de este marco tan complejo, pues hemos ido viendo desde mitigación de riesgos, como bueno, pues la detección de intentos de fraude, el identificar quiénes son las personas con los posibles clientes. De hecho, a veces no sabemos si los clientes que nos llaman desde un país X, en un continente que no conocemos demasiado, no solo son fiables, sino si no son, si me permitís, unos piratas en el cual vamos a acabar con un 7, ¿no? Todo esto exige mucho más ayuda y apoyo. Cierto es que hay empresas privadas que ayudan, pero sí que se echa de menos algún cauce en el que, bueno, en su momento, como digo, a través del CNI, el CNI se acercó a unas cuantas empresas precisamente para ofrecer, bueno, no voy a decir asesoría, porque no son unos consultores, pero por lo menos para decirnos, oye, estamos aquí para ayudar y bueno, la verdad es que eso, como digo, quedó en nada, pero era una idea desde el punto de vista bastante interesante, que por cierto nuestros competidores, precisamente, sobre todo franceses, alemanes e ingleses, y británicos, perdón, lo utilizan con mucha frecuencia. Allí existe esa relación con mucha más potencia que la que tenemos aquí. Perdona, sí, Ricardo, sí, por favor. Sí, respecto a este tema, vamos a ver, yo creo que siempre todo es susceptible de mejora y todo se puede mejorar siempre y por supuesto hay que estar pendiente de cualquier observación e intentar incorporarla pero por lo que se refiere a CESCE, toda nuestra información está a disposición libremente en nuestra página web y publicamos nuestros informes. Y por lo que se refiere a la administración y la que conozco yo más, que es la Secretaría de Estado de Comercio, yo lo que tengo que decir es que cualquier empresa que se haya dirigido a una oficina económica y comercial ha podido obtener bueno, pues de la oficina económica y comercial una información valiosa y acertada. Existen mecanismos para preguntar cuestiones muy específicas en cada uno de los mercados y un propósito por parte del Instituto de Comercio Exterior a través de las oficinas de dar solución a todas esas inquietudes. Yo sé que todo es mejorable, pero en principio yo creo que el sistema que hay a día de hoy, no voy a decir que es óptimo, pero es razonablemente bueno. Y creo en él y además creo que las encuestas que se han elaborado en este sentido, bueno, pues así lo confirman, ¿no? Ricardo, yo me refería más a la parte micro, no a la macro. Yo efectivamente creo que esa información está, pero a veces cuando tiene una posibilidad de un agente en un país X que desconoce y hay una buena oportunidad, hombre, una empresa como la nuestra, yo diría que como la mayor parte de las nuestras, no quiere irse con cualquiera. Tener una cierta referencia, información, es ahí donde yo creo que estamos un poco más desnudos las empresas españolas, a no ser que queramos contratar a alguien privado para que nos haga ese trabajo. Desde la parte macro, creo que, como bien dices, hay mucha información y bueno, pues... Entiendo perfectamente lo que dices y yo creo que no es tanto por un problema de capacidades, sino incluso de tipo legal.
que ahora mismo limita en gran medida la capacidad de dar ese tipo de respuestas que yo entiendo que la empresa puede echar de menos. Sí. Yo creo, Tomás, en relación con esto, que lo que falta mucho también es conocimiento entre las empresas de los sistemas de información a los que pueden acceder en la administración pública, ¿no? Esto se aplicaría, en mi opinión, no solamente a la inteligencia, sino a muchos otros instrumentos de apoyo público, pero en concreto a la inteligencia. Yo, mi último puesto en la administración pública fue de consejero comercial en Países Bajos, y ahí teníamos un problema recurrente de fraudes, es decir, de empresas que desde Holanda que hacían fraude con empresas españolas, les hacían pedidos, era la época de la crisis y había empresas bueno, pues que mandaban contenedores sin haber hecho la más mínima due diligence o investigación. Y estas empresas simplemente desconocían, no sabían que si hubieran consultado la oficina comercial hubiera sido muy fácil y muy rápido obtener información y detectar que estábamos detrás, que lo que había detrás era una empresa fraudulenta. Yo pienso que para muchas empresas existe un problema de desconocimiento de, en general, los instrumentos públicos a los que pueden acceder de ayuda y, en particular, digamos, de la inteligencia a la que pueden acceder y del apoyo que les pueden prestar las oficinas comerciales, que estoy totalmente de acuerdo con Ricardo. Quizá nosotros tenemos la deformación profesional de que hemos estado en oficinas comerciales, ¿no? Pero que esa información micro, Tomás, lo que tú decías antes, oye, este que estamos tratando es un pirata, es efectivamente, se trata de una empresa seria, se trata de una empresa solvente, es decir, ese es un tipo de información que muchas veces, que las oficinas comerciales pueden facilitar muchas veces. Hombre, desde luego lo que está claro es que información publicada como la de CESCE, por ejemplo, que publica todo, es francamente buena para hacer un análisis país y de riesgos y en eso yo creo que todos reconocemos que la información es magnífica y además bastante actualizada. También yo creo que es importante lo que ha señalado Tomás, de que otros países, vamos, competidores nuestros franceses, abiertamente nos dicen que ellos se reúnen periódicamente con los servicios de inteligencia franceses. Estamos hablando de países más complicados, si no países de la Unión Europea, sino en otras zonas del mundo, y en donde les facilitan información que les resulta muy relevante para sus estrategias empresariales. Estamos hablando no estrategias macroeconómicas, sino proyectos concretos, si merece la pena ir, si no, con quién, es decir, y eso en España no lo hay. Sí es cierto que las oficinas comerciales facilitan información cuando la tienen. También es cierto que tampoco tienen medios las oficinas comerciales para convertirse en agencias de información que proporcionen esto, ¿no? Pero bueno, hay otra pregunta que formula Cristina Sarradel. La OMC está en horas bajas. ¿Creéis que puede liderar el debate y tomar las acciones necesarias para garantizar un comercio sostenible, justo y abierto? ¿Quién se anima a hablar de la OMC? Bueno, yo la verdad es que no soy un especialista precisamente en temas de Organización Mundial de Comercio, pero lo que sí sé es que si ha entrado en crisis especialmente ha sido como consecuencia de la guerra comercial y de la pérdida de confianza en el multilateralismo que ha protagonizado, entre otros, la economía de Estados Unidos bajo el mandato de Trump, ¿no? Y eso ha debilitado en gran medida la capacidad de encontrar soluciones a partir de ahí desde ese estamento, y yo creo que depende en gran medida de Estados Unidos y de la Unión Europea volver a fortalecerlo y volver a conseguir que ese ámbito multilateral pueda ser garantizar un level playing field, precisamente, que es de lo que estamos hablando, hoy, ¿no? Lo que se trata es de extender unas normas consensuadas a nivel internacional que sean compatibles con esos principios de sostenibilidad, de confiabilidad en los suministros, y eso, lógicamente, quien está en condiciones de poder hacerlo, porque tienen además
peso suficiente dentro de la institución es la Unión Europea y Estados Unidos. El problema aquí, desde mi punto de vista, es cuán confiable es Estados Unidos en el medio y largo plazo. Ese es un problema que además se tiene que plantear la Unión Europea. Es decir, dentro de esa guerra comercial entre China y Estados Unidos nos tenemos que olvidar que la Unión Europea ha sufrido sanciones por parte de Estados Unidos también y aranceles, y que ha formado parte de esa guerra comercial. Es decir, la propia Unión Europea ha sufrido, digamos, que esa ola proteccionista iniciada por Trump, y podría volver a ocurrir algo en un futuro por la polarización que en este momento existe en el sistema político norteamericano. Estamos en el midterm, ¿no? Y ahora mismo, bueno, pues todos sabemos que allí existe pues claramente un equilibrio preocupante entre distintas facciones y con una incertidumbre absoluta respecto del posicionamiento y la confiabilidad del posicionamiento de Estados Unidos en el medio largo plazo. Entonces, este es un tema que justifica una vez más porque la Unión Europea tiene que intentar buscar una posición propia y una voz propia, ¿no? Sí, yo en este tema, Ricardo, tú has cargado mucho, por así decirlo, las tintas en Estados Unidos, ¿no? Pero a mí me parece que es igualmente preocupante, sino más, la postura de China, ¿no? Que es el otro gran foco, etcétera, ¿no? China lo que está actuando es violando normas básicas internacionales del comercio internacional de una manera totalmente flagrante, es decir, pues porque no le gusta que Lituania permita la apertura de una oficina de Taiwán con el nombre de Taiwán, porque China considera que eso puede indicar que se trata de un país, etcétera. Suspende el comercio de un día al otro totalmente con Lituania, ¿no? Es decir, violando absolutamente los principios y las normas fundamentales de la OMC, o toma represalias contra Australia, ¿no? Porque Australia dice que es partidaria de que haya una investigación independiente acerca de los orígenes del COVID. Yo, sinceramente, tampoco soy experto en la OMC y hablo con mucha prudencia en este sentido, pero creo que está sometida a unas tensiones muy fuertes por el lado de Estados Unidos, sin duda, como tú has mencionado, por el lado de China. Y yo no sé si la OMC va a ser capaz de recuperar el papel que tenía antes de ser verdaderamente el árbitro, el organizador, el regulador del comercio internacional. Sí, vamos, de hecho, yo tampoco soy un experto en la OMC, pero de hecho el Tribunal de Apelaciones está congelado, por decirlo de alguna forma, porque no hay, para poder elegir jueces que actúen ahí, hace falta el voto de Estados Unidos, que lo tiene parado. Y es un tema preocupante porque es el mecanismo que teníamos para resolver de una forma razonable y en base a normas los posibles desacuerdos, ¿no? Pero bueno, nos estamos yendo un poco de tiempo. Vamos a hacer la última pregunta para no extendernos y no pasarnos más allá del tiempo previsto. Sabino García Bello pregunta: ¿nos estaremos disparando en el pie con fondos europeos de resiliencia y sostenibilidad cuando al final compramos los equipos en China, como por ejemplo inversores y paneles fotovoltaicos, que además se fabrican allí con fuentes de energía tradicionales como el carbón? ¿Estos fondos europeos no deberían condicionar de alguna manera el origen de los bienes a comprar? Más que el origen, lo que debieran condicionar es las fórmulas de su producción, ¿no? Que realmente sepamos que se están produciendo de una manera acorde a lo que verdaderamente estamos buscando. Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que creo que hay detrás de esa pregunta, ¿no? Que es de nuevo el que nosotros somos como europeos quizá un poco ingenuos, porque además nuestra legislación no, lo decía Borrell el otro día, no se puede ser, creo que era herbívoro en un país de carnívoros o algo así, ¿no? Realmente el mundo funciona con unas reglas y nosotros funcionamos con otras. Está muy bien, somos una isla, todavía nos va bien, pero este tipo de cosas, como dice Santiago, como dice Sabino, perdón, Sabino es lo que hay. O sea, realmente nuestras empresas, muchas de ellas acabarán cerrando
y intentando hacer las cosas bien, mientras que compraremos, bueno, pues este tipo de inversores y paneles en otros sitios donde la producción no respeta ninguna de las normas que nosotros mismos hemos puesto. Yo creo que esa reflexión es válida, pero soy pesimista al respecto. Bueno, yo he leído hace 2 o 3 días que Siemens Gamesa, no recuerdo exactamente si el presidente, un alto directivo, hizo unas declaraciones bastante enérgicas en relación con lo que tú estás señalando, ¿no? Es decir, que no se podía seguir permitiendo importaciones de paneles solares y de turbinas de China, donde se fabrican en condiciones con créditos subvencionados del gobierno chino, con apoyos de muy diverso tipo y, por tanto, en unas condiciones claramente de desventaja competitiva. Yo creo que la Unión Europea ahí tiene que reaccionar y tiene que tomar medidas, es decir, para compensar esas desventajas injustificadas, o esas ventajas que no están justificadas, digamos, por la legislación internacional sobre el comercio, ¿no? Muy bien, bueno, nos hemos pasado un poquito de la hora. Yo lo que me gustaría es cerrar el coloquio, el webinario, esto con una última aportación o comentario muy breve de cada uno de los tres. Ricardo, ¿quieres comentar alguna otra cosa rápidamente? Bueno, pues no, solo decir que quizá insistir un poco en esa idea, ¿no? De que está cambiando todo. Es verdad que está cambiando absolutamente todo, pero no lo vamos a poder hacer de la noche a la mañana. Es fundamental tener una clara hoja de ruta, fijar objetivos estratégicos incorporando las variables geoestratégicas tanto por parte de la administración pública como por parte de las empresas. Es imprescindible hacer esto a nivel, además, de la Unión Europea, que debería buscar una voz, una posición propia, y hacerlo de forma consensuada con la Unión Europea, pero siempre de forma progresiva. Es decir, el objetivo debe ser dejar de importar estos paneles solares de China fabricados con energías sucias y conseguir un provisionamiento europeo verde, pero eso no lo vamos a poder hacer de un día para otro. Al igual que China tampoco ha ascendido de un día para otro, ha sido un ascenso pacífico, ¿no? Que luego se ha convertido en ese lobo guerrero, pero ha sido un ascenso pacífico y yo creo que la Unión Europea tiene que construir esa estrategia también de una forma pacífica, consensuada, a poder ser incluso conversada y coordinada internacionalmente con China, ¿no? Pero tiene que tener esa estrategia claramente como eje de su política comercial a futuro, porque lo que es cierto es que esta globalización incondicional, bueno, pues ha tenido pues graves consecuencias, ¿no? Tomás, un último comentario, resumen de todo brevemente. Sí. Vamos, realmente para aportar, decía antes, para aportar luz en esta incertidumbre hace falta una linterna más potente que la que yo tengo, ¿no? Pero por lo menos yo me conformaría con que poco a poco nos vayamos concienciando de la situación, de que el cambio se está produciendo, de que nos va a afectar seguro, que lo compartamos, que lo vayamos compartiendo para ir poco a poco con las entidades públicas, con otras empresas, para reflexionar sobre los mecanismos que nos pueden ayudar precisamente a cumplir con nuestros valores y verdaderamente a dirigirnos hacia donde queramos y no por inercia seguir yendo, o mejor dicho, ir hacia atrás. Hay que valorar las consecuencias que tienen estas decisiones y desde luego lo que creo que es importante y cada día más con estos avisos que hemos recibido, Europa y nosotros como empresas europeas también tenemos que tener claros quiénes tienen pinta que a medio y largo plazo y a corto son amigos y van a seguir siéndolo, quiénes no tienen pinta de ser amigos a corto y medio plazo, y podríamos enumerar unos cuantos, y a quienes podríamos atraer con unos mecanismos razonables para que verdaderamente formen parte de nuestro club y de nuestros valores. Yo creo que esa es una reflexión que desde luego no es individual de empresas, pero debiera ir calando en nuestra sociedad. Enrique, un último comentario, brevemente. Sí, yo para complementar un poco lo que se ha dicho, creo que lo que estamos asistiendo y vamos a asistir y tenemos que asistir
es a lo que podríamos llamar un retorno de la política industrial, es decir, digamos, a una actitud más intervencionista de los gobiernos en el funcionamiento del sistema económico. Esto va en contra un poco de lo que había sido la tendencia dominante durante mucho tiempo, ¿no? Liberal, etcétera. Pero yo creo que este mundo cambiante, como se ha señalado anteriormente, obliga a que los gobiernos adopten unas políticas mucho más activas. En primer lugar, para promover sectores, ¿no? Pues se trata hoy en día, pues hay que promover la defensa, ¿no? Es decir, hay que promover el sector de transporte, las energías renovables, la logística, ¿no? En segundo lugar, hay que proteger sectores estratégicos, a lo mejor de inversiones extranjeras. No conviene que determinados sectores muy estratégicos caigan en manos de empresas que pertenecen a países, como señalaba Tomás, que tienen unos sistemas de valores distintos, que no están en nuestra línea, por así decirlo, en nuestra esfera de países con los cuales compartimos esos valores, etcétera, ¿no? Tendrán también los gobiernos que intervenir bueno, pues para asegurar la seguridad geoestratégica, lo que podríamos llamar la seguridad geoestratégica. Estoy pensando exportaciones de equipos de doble uso que pueden ser utilizados pues, para actividades militares, etc. En resumen, creo que estamos ya asistiendo y tenemos que asistir, y debe ser así, a lo que podemos llamar un relanzamiento, reforzamiento, retorno de la política industrial y de la intervención de los gobiernos en la actividad económica. Gracias, Enrique. Yo creo que hay tres mensajes, ¿no?, que yo creo que se podrían extraer de aquí, ¿no? El primero es que estamos ante tiempos difíciles porque hay mucha más incertidumbre y los riesgos que ya había y otros nuevos se han agravado. Que tenemos que concienciarnos, las empresas, de que esto es así y que la suerte es que tenemos mecanismos e instrumentos para poder hacer frente a estos nuevos retos, ¿no?, de incertidumbre, de riesgos, ¿no?, que se nos aproximan, ¿no? Y este es el mensaje final, ¿no?, que yo creo que deberíamos trasladar, que es un mensaje optimista. Es decir, ¿es más difícil? Sí, pero podemos hacerlo y tenemos herramientas e instrumentos para poderlos hacer. Y de nuevo, muchas gracias a Tomás González, socio director de IDOM, a Ricardo Santamaría, director de Riesgo País y Gestión de Deuda de CESCE, y a Enrique Fenjul, socio director de Iberglobal, a todos los asistentes por haber asistido a este webinario, y esperamos veros a final de noviembre, que organizaremos otro webinario también, el Club de Exportadores con Iberglobal. Buenas tardes y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias, hasta pronto. Muy buenas tardes, muchas gracias a todos. Muchas gracias.